Hori bazan, zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet Euskadiko gaztedi sozialistei, jardunaldi hauen itxiera egiteko aukera eskaintzeagatik, mila esker bihotzez. Gracias por darme la oportunidad de cerrar estas jornadas, pero sobre todo por haber podido acompañaros pues estos días, que ha sido pues para mí un placer estar con vosotras y con vosotros. Pues en ocasiones coincidimos, en ocasiones estamos en actos, pocas veces tenemos la oportunidad de debatir, de hablar de ideas y de compartir un espacio como este. Así que, bueno, pues gracias también por la organización, a Javier, a Lander y además deciros que, y lo comentaba también con Ana ahora mismo, que ha sido un lujazo de si llamamos sesión, jornadas, ¿no? El nivel del debate y también, ¿cómo decirlo?, el nivel de los ponentes que hemos tenido y habéis tenido la oportunidad de escuchar, pues no es tan habitual, ¿no? La agenda de Ana, de Miguel, de Cristina Obani, de Miguel Lorente, de Marta Madruga, pues es de verdad compleja, ¿no? Y que hayan estado aquí con nosotras y con nosotros, yo, de verdad que ha sido una gozada. Así que bueno, yo poco más puedo decir que lo que han dicho ellas. Me tocaba hacer una pequeña síntesis antes de que pasen las compañeras a hacer una despedida más seria, si se quiere, más institucional. Pero bueno, pues no me resisto a dar una serie de pinceladas de lo que yo me quedo, de lo que he aprendido y lo que espero que podamos seguir compartiendo en ocasiones futuras, ¿no? Unas jornadas de formación en su segunda edición, que ya pues toman aire y toman recorrido, ¿no? Y seguramente vamos a tener muchas jornadas de este tipo y sesiones de este tipo, que bajo la atenta mirada de Mariona Indía y de, sobre todo, Carmen de Burgos, pues nos han dado un marco, ¿no? Cuatro ojos, ¿no?, incomparables para poder hablar de feminismo y poder hablar de feminismo en el marco de las juventudes socialistas de Euskadi, ¿no? Pues temazos, ¿no? Temazos los que han salido y sobre los que hemos podido debatir. La figura de ambos, pero sobre todo en este caso la de Carmen de Burgos, nos ha acompañado a lo largo de las jornadas, ¿no? La hemos referenciado cuando hemos debatido sobre la cuestión de la prostitución, porque ella hablaba ya de prostitución desde una perspectiva abolicionista ya en 1927, en un libro que recomiendo que se llama La mujer moderna y sus derechos. Es decir, nos ha ido como acompañando, ¿no?, a lo largo de estos días. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues además de encontrarnos con personas tan importantes para nosotras y para nosotros como Gorka Landaburu y Azara Domínguez, que nos dieron la bienvenida, ¿no?, y que pues, bueno, nos dieron ese abrazo de hermandad de entrada a unas jornadas. Ya nos metimos en harina, pero bien, porque nos pusimos a conocer y a reflexionar sobre la genealogía feminista, la historia necesaria, o sea, los títulos con los que se han nombrado las diferentes sesiones, desde luego no están al azar, nada lo está, y menos esto, de la mano de Marta Madruga y de Cristina Ubani, que hoy también nos acompaña, ¿no? Cristina ya nos conocemos desde hace muchos años, yo la admiro muchísimo, creo que también vosotros habéis tenido ocasión de escucharla en otras ocasiones. Yo a Marta reconozco que ha sido fantástico poder conocerla en el marco de este debate, porque no tenía pues noticias de su trabajo y pues a partir de ahora pues es una referente más que se une, ¿no?, a todo este libro de teóricas imprescindibles para nosotras. Genealogía feminista, la historia necesaria, o sea, fijaros, ¿no? La historia necesaria. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesario? Porque en este primer día que hablamos de teoría feminista,
es herramienta, es lo necesario que tenemos que construirnos para poder hablar de feminismo en los debates de hoy en día. Es decir, para poder hablar de todos los debates que en la actualidad se están dando en torno al feminismo, que muchos de ellos son antiguos y recuperados, reeditados, pero que siguen estando, para poder hablar de prostitución, para poder hablar del debate sexo-género, bueno, para mí no del debate, del axioma sexo-género, para hablar de la cuestión de los vientres de alquiler, que también estuvimos reflexionando y debatiendo en esta sala, para hablar de la violencia, de las nuevas expresiones del patriarcado, de lo que ocurre en redes sociales. Para abordar todo esto tenemos que tener marco teórico, tenemos que conocer la genealogía feminista, y no lo tenemos que conocer a dos pinceladas, a un poco más. Es decir, hay que aterrizar y hay que saber cómo se configura el pensamiento teórico feminista a lo largo del tiempo. Y eso es lo que se encargaron de hacer las compañeras, evidentemente abriendo una ventana para que después vosotras y vosotros os asuméis más allá y seáis capaces de leer los textos o por lo menos formaros en ese sentido, ¿no? Y fijaros, Cristina hablaba de, recorríamos esas olas, ¿no? Y reconocíamos cuáles eran las vindicaciones para después ser reivindicaciones del feminismo a lo largo del tiempo, y que nos encontramos también hoy en día en la actualidad, ¿no? Hablábamos de las primeras reivindicaciones, de las primeras vindicaciones, mejor dicho, del feminismo. Hablábamos del movimiento sufragista, no solamente aportando elementos nuevos, ¿no? Todos conocemos el movimiento sufragista con la reivindicación del derecho al voto, pero sabemos que fundamentalmente también se reivindicaba el derecho a la educación, que es un elemento que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos del movimiento sufragista, y aquí se puso de manifiesto. Siguiendo con esa genealogía feminista, hablábamos del feminismo de clase. Luego voy a volver un poquito sobre esto, que para vosotras y para vosotros, como miembros de las juventudes socialistas de Euskadi, este elemento es fundamental. El feminismo socialista, el feminismo marxista, el feminismo anarquista. Hay que saber de Clara Zetkin, hay que saber de Flora Tristán, hay que saber de Alejandra Kollontai, hay que saber. No tenemos que ser expertas y expertos, pero tenemos que mínimamente situar las ideas, las mujeres y los conceptos para poder, como digo, abordar desde una posición sólida los debates de la actualidad. Eso es fundamental, y eso es lo que hemos construido, o habéis construido también en estas sesiones. Después hablábamos de lo que ocurría en los años 60 o 70, ¿no? Cogíamos lo íntimo es político, lo político, ¿no? Cómo construimos desde la experiencia de la individualidad teoría. Eso también, ¿no? Es importante. En los años 60 y 70 hablábamos también de lo que significó el segundo sexo de Simone de Beauvoir en el año 1949. Hemos hablado muchísimo del feminismo radical, y aquí voy a poner otra vez una nota. Al igual que me parece fundamental que juventudes socialistas conozcan de primera mano el feminismo socialista, el feminismo anarquista y el feminismo marxista, me parece fundamental que conozcáis de primera mano el feminismo radical, porque es un elemento fundamental que da una gran altura teórica y nos dota de una gran herramienta teórica, insisto, para afrontar los debates de hoy en día. Las feministas radicales, que esto lo habéis escuchado 300.000 veces, son que van a la raíz, ¿no? Pues claro, cuando me llaman radical digo, por favor, que me lo llamen, que lo explico una vez más, y así pues explico lo que significaba la dialéctica de los sexos. Por ejemplo, un libro fundamental de Firestone, una mujer que configura una de las bases del feminismo radical, y que yo creo que recoge muy bien cuál es el posicionamiento de hoy en día también del Partido Socialista en los temas de igualdad, ¿no? Creo que es un foro en el que podemos hablar en estos términos, ¿no? Así que esta genealogía, y fijaros, si acabábamos en la ola y en los debates de la precarización. Avisadme del tiempo, por favor, que he venido casi de semi-vacación sin el reloj, y sin móvil y sin nada, y yo... La mitad. ¿La mitad? Pues no, necesito más. Bueno, hablando de la precarización y hablando, fijaros, otra vez de la prostitución, pero ya dando
en una lectura del sistema constitucional y con otros elementos fundamentales, ¿no? La violencia machista, a toda la cuestión que interesa y que es importantísima, la cuestión de las redes sociales, el ciberacoso, es decir, seguimos, ¿no?, con esta idea. Así que, para mí, dos cuestiones, quizá a remarcar más de la genealogía feminista, aunque hay que conocerla, evidentemente, lo básico, todas y todos. La cuestión del feminismo socialista, estas autoras que hemos dicho, que Flora Tristán decía cosas tan interesantes como que quien está más explotado que el obrero es la mujer del obrero. O sea, una mujer absolutamente imprescindible para construir, ¿no?, un argumentario para el socialismo hoy en día, ¿no? Y las feministas y el feminismo radical, muy importante, ¿vale? Kate Millen, Política Sexual, también un libro referente en todas estas cuestiones. Bueno, pues esto, fijaros, fue solamente el primer rato, o sea, de 11:15 a 11:45. Después, menos que descansamos un poco, porque retomamos fuerte con el sujeto del feminismo, que tenía mucho que ver con lo que escuchamos en la hora anterior. ¿Por qué? Porque también es teoría feminista, porque la teoría feminista nos dice claramente cuál es el sujeto del feminismo. El sujeto del feminismo son las mujeres, y tenemos que seguir reivindicándolo y explicándolo. Y la teoría feminista nos da el argumento perfecto para poder explicar cuál es el sujeto del feminismo y cómo sigue hoy en día siendo el sujeto del feminismo las mujeres, claramente. Y ahí conversaron entre Marta y Cristina. Marta, en la parte anterior, que se me ha olvidado, hizo algo que a mí me parece absolutamente relevante y que, insisto, que para mí, en cierta parte, fue una sorpresa y que voy a seguir esa línea de estudio, que me parece interesante, que es la genealogía feminista de España, que está muy olvidada. Esto pasa como con muchas cosas en la igualdad y en el feminismo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de una sala que está a oscuras y de repente se ilumina una luz y ilumina una silla. La sala puede estar llena de muebles, pero si no le damos la luz no los vamos a ver, vemos solo la silla. Eso ha pasado con una gran parte de la historia de las mujeres y obviamente el feminismo también trata de recuperar. Ella hablaba muy bien de ese, que ha trabajado mucho en esa darle visibilidad al feminismo en España, ¿no?, con muchas mujeres olvidadas y sacándolas a la luz, ¿no?, para que de alguna manera también armarnos teóricamente, ¿no?, pues, para un socialismo y un feminismo desde estos lados, ¿no? Y eso me parece fundamental. Yo aquí también os invito, pues, a que hagáis vuestras lecturas de Benita Asas, que haréis vuestras lecturas incluso de la Clara Campoamor, que es un poco nuestra, que la tenemos en San Sebastián enterrada, y de tantas feministas que incluso de hoy en día, ¿no?, que siguen produciendo, ¿no? Así que eso se trabajó en esa primera parte. Después comimos fantásticamente y hablamos de violencias y explotación, con también dos lujazos de feministas, ¿no?, que son Ana de Miguel y Miguel Lorente, ¿no? Ana de Miguel y Miguel Lorente, bueno, son personas muy reconocidas en el mundo del feminismo. Miguel nos dio una visión muy interesante sobre el tema de la masculinidad, temazo, y además, para mí, uno de los elementos también que en la cuarta ola hay que incorporar, que pasa con los hombres, que digamos, en las anteriores, bueno, pues no existía ese debate, ¿no?, de cómo incorporamos, cómo acompañamos, y todavía lo tenemos sin resolver en parte, que somos aliados, somos feministas, bueno, ¿cómo hacemos, no? Yo siempre a los hombres, y me permito esta licencia porque estoy donde estoy, y a mis compañeros de partido, hasta los que más mando en plaza puedan tener, yo les digo, no digáis de saque, soy feminista, no digáis soy feminista. Decir que tienes un compromiso con el feminismo y que te llevas a tus espacios el feminismo y que transformas tus espacios desde el feminismo. Eso es una lectura mucho más trabajada y mucho más reflexionada y mucho más profunda que decir soy feminista. Eso está diciendo mucho más.
Es decir, tengo un compromiso con el feminismo y lo llevo a mis espacios y transformo mis espacios desde el feminismo. Eso es muy importante que os apuntéis para discursos y para cosas, eso hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, es un debate que lo tenemos inconcluso y eso es interesante también abordarlo. También yo digo que la política pública de igualdad, que también, o sea, la teoría, las políticas públicas están en un momento de madurez en el que este debate de qué hacemos con los hombres entra, porque hemos llegado a ese momento, o estamos llegando a ese momento, ¿no? Porque ese momento no ha existido anteriormente y sigo insistiendo que con debate hay que ver cómo y qué y de qué manera, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y hablando de violencia, pues también hablábamos de todo lo que el nuevo ecosistema de la violencia machista, que no es solo continente, es contenido. Es decir, no es solamente que ahora en vez de ser violencia tal, será con otros formatos, no, es contenido, ¿no? Y ahí hemos hablado de la pornografía, muy vinculado también a la cosificación y a la prostitución y al sistema prostitucional, ¿no? Todos estos debates son cuestiones que salieron y que se han hablado, ¿no? Y que tanto Ana como Miguel, pues en ese no tanto conversatorio, sino más ponencias de cada uno de ellos nos fueron contando. Día siguiente hablábamos, en este primer día fue más teórico, si me permitís decirlo así, ¿no? Es decir, bases teóricas y vamos a hablar de esto. El viernes para mí, o mi lectura de tal, fue más estructura social, ¿no? Es decir, vamos a hablar de teoría y también estructura, que es muy importante, ¿no? Porque para poder hablar de mujeres migradas con comunidades políticas y mujeres inmigradas, ¿no? Y mujeres, como decíamos en la diferencia, no decíamos personas migrantes y mujeres migrantes, decíamos de mujeres inmigradas. Para hablar de mujeres inmigradas tenemos que tener la teoría que vimos el día anterior. ¿Os recordáis lo que hablábamos del tema de la interseccionalidad? Cómo se había también malinterpretado la cuestión de la interseccionalidad. Pues para hablar bien de mujeres inmigradas tenemos que saber de teoría. Y bueno, pues con ella estuvimos hablando de esa estructura social, ¿no? De la parte de la estructura social que en un primer lugar María José Guerra nos hizo, bueno, pues, nos habló del paradigma de la precariedad de alguna manera, situando, ¿no? Situando las últimas décadas en... El móvil. Me paro. ¿Tienes tu móvil? No. Medio analógica. Es que algo antes. Bueno, a que voy. Es decir, como hablábamos de eso, ¿no? De las mujeres migrantes, hablamos de estructura social, hablábamos de la importancia también de los datos, lo mismo que de la teoría de los datos, pero para poder interpretar bien esos datos, insisto, hace falta bien esa teoría, ¿no? Pero como María José Guerra hizo un análisis fantástico del paradigma de la sociedad actual, que es que si algo puede definir lo que en los últimos años ha ocurrido en la sociedad y en la economía, es la precariedad, inestabilidad, etc., ¿no? Nos habló del precariado de Guy Standing y también pues, un tema que interesa mucho por el público joven, ¿no? Porque de alguna manera pues, proyecta, ¿no? Mucho de lo que está ocurriendo en los más jóvenes, ¿no? Pero muy interesante la perspectiva feminista que le daba, ¿no? Hablábamos de las sociedades del trabajo, de cómo el trabajo hasta ahora había construido identidades, pero que digamos, la propia precariedad había vaciado tanto el concepto de trabajo que de alguna manera teníamos una dificultad, ¿no? con esto, ¿no? A mí me gusta decir que vivimos en sociedades del trabajo desde la revolución industrial, etcétera, ¿no? En sociedades del trabajo pero sin trabajo. Bueno, también la distinción de trabajo y empleo es importante, bueno, el trabajo reproductivo que también se da, pero vivimos en sociedades de empleo sin empleo, ¿no? O con un empleo que está vaciado del propio contenido. ¿Cuáles son las soluciones a eso? Pues recuperar el empleo tal y como lo teníamos. Yo creo que también hay un avance en eso, en lo social. ¿En qué sentido? Reformar el mercado de la reforma de la ley laboral. Sí, la reforma laboral. La reforma laboral,
la subida del SMI, la subida del salario mínimo, todo eso es recuperar, rearmar el concepto de empleo que, digamos, habíamos ido vaciando desde la década de los años 60, 70, bueno, en función de donde nos situemos, ¿no? Digamos, esa es una parte, ¿no? Eso tiene que ver todo con volver a reconstruir el trabajo como trabajo decente, trabajo digno, nos suena, ¿no? La OIT, etcétera, etcétera, ¿no? Otros paradigmas que se dieron más desde Europa, la flexiseguridad, y otros que se han dado, digamos, más de cambio de paradigma, que es el reparto del tiempo de trabajo, del que ahora mismo estamos a tope hablando, pero que no es un debate para nada nuevo. Yo cuando daba sociología del trabajo, que lo he dado muchos años en la universidad, el reparto del tiempo de trabajo, bueno, o sea, lo veníamos explicando, ha habido en programa del Partido Socialista francés muchos años, y volvemos a hablar del reparto del tiempo de trabajo. ¿Reparto del tiempo de trabajo o reparto del trabajo? Ese sería otro temazo para hablar, porque no es lo mismo. Bueno, y también otra de las cuestiones, hablaba de renta básica, también un elemento fundamental de debate frente a una ruptura del empleo como elemento integrador de la sociedad que tenemos, ¿no? Pues tenemos también renta básica, y de esto, desde el punto de vista feminista también, ¿cómo lo abordamos? O el de crecimiento, que es más una cuestión más teórica, pero que ya tiene una importante visión práctica, también muy vinculada con el ecologismo y con el ecofeminismo, ¿no? Todo esto, digamos, ¿no? Que tiene unas derivadas enormes desde la economía del trabajo, la sociología del trabajo, etcétera, pues es de lo que se habló en esa parte. Y después directamente nos metimos de lleno con el ecofeminismo y las derivadas de la crisis climática y su abordaje también con una mirada feminista, ¿no? De la mano de Dina Garzón. Y bueno, pues nada, otra vez nos fuimos a comer y hoy pues hacemos esta síntesis porque no hay nada más. Yo solamente, pues eso, deciros que me parece muy importante que juventudes socialistas os planteéis, ¿no? Conocer de feminismo y sobre todo que de verdad os forméis para poder afrontar los debates que son siempre bienvenidos, y sabemos que los hay, y hay debates duros y polémicos y complicados, pero para poder afrontarlos y para poder tener argumentos serios y sólidos hay que conocer la teoría y también hay que conocer los datos, ¿no? Porque si no nos dejamos de llevar por derivas de debates muy de titular y de cartelera, y esto pues, desde luego nos perjudica. Y sobre todo cuando no estamos bien armadas y bien armados en este sentido, es muy fácil caer en argumentos que no son propiamente, digamos, de nuestra propia familia ideológica, ¿no? Y eso yo creo que también es un debate interesante. Fijaros, estuvimos hablando de neoliberalismo y estuvimos hablando también del patriarcado, ¿no? de esas nuevas formas de patriarcado, cómo el patriarcado se reinventa, porque el patriarcado es muy listo y tiene unas bases muy sólidas, y el patriarcado se reinventa, y se reinventa de unas maneras pues muy imaginativas, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que saber identificarlo también. En esas nuevas maneras de patriarcado hay que saber identificar y saber argumentar contra ese patriarcado. Esto nos lo da la teoría feminista. Y acabo con una frase que me la ha recordado Cristina esta mañana cuando tomamos un café, que decía Miguel Lorente, y fíjate que prefería acabar con una cita de una mujer, pero bueno, vamos a ser así, que es, para ser socialista hay que ser feminista. Bueno, vamos a dejarlo un poco así, pero para ser feminista hay que ser feminista, y no hay más. Y esta sería un poco la conclusión. Así que nada, no sé si el tiempo me ha tratado o no. Bueno, buenos días a todas y todos. Egunon, eskerrik asko Carmen de Burgos formakuntza jardunaldien amaiera honetara etortzeagatik, eskerrik asko Jose Ignacio, eskerrik asko Ana, Gloria, Alberto, Gorka, Patricia, Mikel, eskerrik asko guztioi. Hiru egun hauetan zehar feminismoari buruz ikasi, hitz egin eta eztabaidatu dugu hain berezia den eskertoki honetan. Miguel Lorente, egunean esan zuen bezala berdintoki edo feminismo toki bat ere bilakatu da eremu hau. Hain zuzen ere hemendik egun hauetan ekarpen txiki baino garrantzitsua egin dugulako gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko borrokan.
Es verdad que quería ser breve porque bastante intensos han sido ya estos 3 días, pero sí que me parece importante en esta clausura hacer una serie de reivindicaciones sobre lo que han supuesto estas jornadas de formación. En primer lugar, como voy a desarrollar después, tanto por la parte formativa como por el tema elegido, ¿no? el del feminismo. Unas jornadas que han llevado un nombre inmejorable, ¿no? el de Carmen de Burgos, hemos hablado de ella ayer, esa mujer todoterreno que prácticamente cubrió todas las luchas feministas que podían tocarse, que luchó contra la prostitución, que luchó por el derecho al divorcio, por reforzar o por igualar el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero también hay una cuestión importante que quiero sacar a colación, y es que estas jornadas se han realizado precisamente en este momento, ¿no? Venimos de haber conocido unos eventos terribles, dramáticos, que desde luego como sociedad rechazamos y lo que nos ha tocado sufrirlos en nuestro propio partido, y me parece que es valiente y que es honesto haber organizado unas jornadas sobre feminismo en este momento para reivindicar precisamente que no tenemos nada que ver con esas actitudes que conocimos de personas que afortunadamente ya no forman parte del socialismo, ¿no? Entendido del Partido Socialista, con la parte que nos toca también las juventudes socialistas, y que precisamente no concebimos otra forma de militar, de estar en la política, en la militancia política, que no sea, desde luego, luchando día a día por la igualdad entre hombres y mujeres. Veréis, en la apertura del jueves, el secretario de Formación de las Juventudes desde Euskadi mencionó que teníamos unas expectativas muy altas, que habíamos puesto unas expectativas muy altas en estas jornadas. Y una vez que han finalizado, yo creo que desde luego se han cumplido. Yo creo que estas jornadas han sido un éxito, han estado atravesadas por mucha calidad, por mucho bagaje, por mucha solvencia, pero también por mucho debate entre ideas diferentes, algo que al final siempre es un enriquecimiento y que tenemos que abrazar también como un síntoma de participación y de referencia de lo que queremos ser como organización política. Han sido unas jornadas transversales, lo mencionaba Patricia en esa síntesis que ha hecho en Calcao todos los palos. Hemos hablado prácticamente de todo lo que se puede hablar en el marco del feminismo y de su órbita. Hemos hablado de la geografía del feminismo, de historia, de violencia, de explotación, de prostitución, de ecofeminismo, de precarización, de inmigración, de masculinidad también, una parte muy importante del papel de la masculinidad en ese sistema de violencia y de explotación, ¿no? Y creo que es muy relevante esa transversalidad, esa formación, porque creo que aspiramos como Juventudes Socialistas de Euskadi, como organización política juvenil, a estar preparados para abordar todos los debates que se dan, que existen y que están por venir en nuestra sociedad. Y tenemos que tener claro que no se pueden abordar esos debates, no podemos abordar esos debates existentes sin las herramientas adecuadas. Y esas herramientas son el conocimiento, esas herramientas son el criterio derivado de haber adquirido ese conocimiento, son la capacidad para desarrollar visiones críticas pero completas y formadas que nos permitan reafirmarnos en nuestras ideas o modificarlas incluso llegado el caso, ¿no? Eso por la parte de lo que supone la formación de manera genérica, pero ya bajado también a la cuestión del feminismo. Es importante entender que solo formándonos, que solo aprendiendo, que solo debatiendo, como lo hemos hecho estos días, podemos afrontar realmente esos retos y desafíos, esa gran tarea pendiente que nos queda siempre, por desgracia, como sociedad, que es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Solo de esta manera vamos a poder luchar por erradicar todas las manifestaciones negativas que provocan entre nosotros y nosotros la desigualdad de género. Pero es importante también ser conscientes, y eso también ha articulado el desarrollo de estas jornadas, que el feminismo no es o no puede ser que también salir cada 8M a reivindicar más derechos para las mujeres de forma abstracta, ¿no? Sino que es tomar conciencia real de que las mujeres que están en este planeta, en nuestra sociedad, en todas las sociedades, de manera sistémica, peor posicionadas para desarrollar sus proyectos de vida, para poder desarrollarse en plenitud. Y es sobre todo tomar conciencia de ello y trabajar cada día, todos los días, para acabar con esa desigualdad, ¿no? Hacer ese ejercicio de reconocer y de interiorizar que hay toda una estructura que acaba tiñendo las vidas posibles de los hombres y las mujeres, siempre con un común denominador, que es la inferioridad de ellas respecto a nosotros. Decía que han sido un éxito, y yo lo creo, pero lo serán si sobre todo salimos, los compañeros y las compañeras de Juventudes de Euskadi de aquí, convertidos en agentes de ese cambio necesario que debemos afrontar como sociedad, partiendo de ese trabajo diario desde las acciones individuales y colectivas.
Me he dejado para los agradecimientos. Evidentemente quiero agradecer a todas las ponentes que nos han acompañado estos días. Es verdad que hoy solo nos acompañan Cristina y Trinidad, porque además de ser todas ponentes de primera, pues eran de diferentes lugares de España, entonces han tenido que volver a sus lugares de origen. Quiero también evidentemente agradecerle a Patricia Campelo a ese trabajo de síntesis y también que nos haya acompañado aquí estos días anteriores como una más. Y por supuesto agradecer a la Fundación Marina Undía, a Gorka y a Alberto que nos acompañasteis también en la apertura, pero especialmente quiero dar las gracias a una mujer, porque me parece muy importante también hablar de ese trabajo que muchas veces no se ve, pero que quiere salir adelante, a una mujer de la Fundación Marina Undía, Lourdes Ángel, que te hemos vuelto loca todas estas semanas, te llamaba varias veces al día, te he dicho, me he desdicho, te he vuelto a decir, te he cambiado las cosas. En fin, en ningún momento has perdido esa sorpresa y esas ganas de que esto saliera lo mejor posible. Has estado con nosotros todos los días, has estado ahí detrás de la cámara. Entonces, desde Juventud Socialista de Euskadi queríamos tener un detalle contigo también para reconocer esa labor. Entonces, dame un segundo porque me lo estaba por habernos acompañado y doy paso a Ana López Duralde, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Euskadi, que nos va a dedicar unas palabras también ahora. Bueno, no quiero cortar la magia de este momento tan maravilloso que acabamos de vivir, porque ha sido maravilloso. Bueno, compañeras, compañeros, amigas y amigos, la verdad es que es un verdadero honor estar hoy aquí entre vosotras y vosotros en estas jornadas de formación de Carmen de Burgos. Y digo un honor porque después de estos días que habéis compartido, seguro que os lleváis algo más que aprendizajes. Os lleváis convicciones reforzadas, una mirada más crítica y una motivación renovada para seguir construyendo un futuro más justo, más igualitario y más feminista. Así que gracias de corazón a la organización por haber querido invitarme a esta clausura y sobre todo gracias a vosotras y a vosotros, personas de Juventudes Socialistas que habéis participado, que sois el alma joven, crítica y valiente de este proyecto político que compartimos, el Partido Socialista. Estas jornadas no han sido solo de formación, han sido un espacio de reflexión profunda, de pensamiento feminista comprometido y sobre todo de conciencia colectiva. Compañeras, compañeros, debemos mostrar que el feminismo no es una moda ni una consigna, es una lucha, es historia, es presente y es futuro. Habéis hablado de genealogía feminista y eso es clave, porque seguramente, como se habrá dicho Marta Madruga, Cristina Ubani, no venimos de la nada. Venimos de muchas mujeres que levantaron la voz cuando no era fácil, que abrieron camino cuando todo eran muros. Conocer nuestra genealogía es una forma de no olvidarlas y de saber que tenemos una responsabilidad con quienes vendrán después. Tenemos que ser conscientes que para entender el feminismo no podemos renunciar a su historia, que cada conquista que hoy damos por hecha, el derecho a voto, el trabajo digno, a decidir sobre nuestros cuerpos, ha sido fruto de décadas de lucha y que esa historia es necesaria, porque solo quien conoce de dónde viene sabe hacia dónde va. Silenciadas, invisibles, sin reconocimiento, a lo largo de los siglos las mujeres hemos luchado por nuestros derechos, desde la disidencia y muchas veces desde los márgenes, y hemos mantenido los rescoldos de una larga genealogía sobre la que tenemos que seguir abriendo caminos. Esos rescoldos que muestran la capacidad de transformación feminista sirven de acicate cuando es necesario resurgir y seguir logrando avances colectivos. Hacerlo de manera conjunta nos permite asentar las bases para continuar defendiendo los derechos de las mujeres, partiendo de distintas realidades y de diferentes estrategias. También nos permite la posibilidad de resistir, de brotar y de volver a brotar
cuando más lo necesitamos. Compañeras, compañeros, debemos repensar nuestras alianzas, nuestras estrategias y seguir ampliando el sujeto político feminista para no dejar a nadie atrás. Cuando Gabriel me pasó el cartel de estas jornadas de formación, aluciné. La verdad es que aluciné porque contar con ponentes de la talla de Marta Madruga, de Cristina Urbani, de Ana de Miguel Lorente, María José Guerra, Trinidad Vicente, Odina Garzón, lo comentábamos antes también Patricia y yo. Se me antojó un cartel mejorable para profundizar en el feminismo desde todas sus vertientes. Mirad, hace unos meses realicé un curso online sobre lucha contra la violencia machista. Cómo identificarla, cómo abordarla y cómo salir o cómo ayudar a alguien a salir de ella. Y fue el propio Miguel Lorente, uno de los docentes que impartieron este curso. Lo cierto es que finalicé el curso preocupada por la realidad que estamos viviendo y a la que nos enfrentamos. Porque la violencia machista no es algo aislado, lo veíamos hoy también en un medio de comunicación, ¿no? De un estudio que ha hecho Emacu. Es estructural, es la expresión más cruel de una cultura patriarcal que no conseguimos desmantelar. Y que combatirla requiere de leyes, sí, pero también de educación, de empatía y de voluntad política. Pero nos enfrentamos a un movimiento reaccionario y negacionista que cada vez llega a más personas y más jóvenes. El otro día leí una encuesta del CIS que decía que el 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años, varones, estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Esto, que lo piensa un 51,8% de la gente joven, de hombres jóvenes, es más que preocupante. Y la ola de la extrema derecha llega a las aulas, pero llega también el machismo, el racismo y el franquismo. ¿Y cómo combatimos esto? Pues, amigas, amigos, con nuestro discurso. Pero tiene que ser estructurado y que llegue desde las aulas, desde los jóvenes. Tenéis que ser altavoz para combatir estos discursos de toda la lucha por la igualdad que nos ha costado siglos y que gracias al Partido Socialista tenemos grandes avances como la ley de paridad, la ley de la igualdad salarial, el pacto contra la violencia machista y otros muchos avances que sin el gobierno de José Luis Zapatero y Pedro Sánchez no se hubieran dado. Así que nos toca la tarea de seguir trabajando y recordando una y otra vez, porque es necesario recordar, hablar de lo que hemos conseguido las y los socialistas, que el primer gobierno paritario fue en el 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. Y hay que recordarlo continuamente porque hay muchos que tienen la memoria muy corta. Ya hace 20 años prometió que si él salía presidente haría una ley integral contra la violencia machista. Y así fue. Y 20 años después se renueva el pacto de Estado con otro presidente socialista, Pedro Sánchez. Y como os digo, hay que recordarlo una y otra vez. Y ni un paso atrás en los derechos de las mujeres ni en la libertad. El otro día decía nuestro presidente, Pedro Sánchez, que en estos 7 años de gobierno nos ha tocado una pandemia, un volcán, una guerra nuclear, un genocidio en Gaza, una dana, un caso Cerdán, un Colt, un Ábalos. En fin, un mix muy cruel. Pero también decía que por muy doloroso que sea lo que nos está tocando vivir, esto no puede desdibujar todo el trabajo conseguido en la historia del Partido Socialista. Fuimos nosotras y nosotros quienes trajimos el derecho al aborto, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género. Fuimos nosotras quienes hicimos realidad los permisos igualitarios por nacimiento, quienes pusimos los cuidados en el centro del debate político, quienes entendimos que sin feminismo no hay democracia. Y todo esto lo hicimos sin pedir perdón, sin bajar la cabeza, sin miedo al que dirán, porque sabíamos y seguimos sabiendo que la igualdad no es una concesión, es un derecho, y que sin igualdad
de renovación y ampliación del Pacto de Estado de Violencia de Género. Y es que nos van a ir. Hemos pasado de un pacto de 297 acciones a 461 medidas, incorporando a los 10 ejes que ya existían otros 3 tan importantes como la violencia vicaria, que deja a madres muertas en vida, la violencia económica, que deja a mujeres sin ningún tipo de recursos para salir adelante, y la violencia digital, que cada vez es más feroz y que cada vez pues, nos ataca a más personas. Doblando además esta dotación económica para llevar a cabo estas 461 medidas con un total de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. Pero además en estos 7 años del gobierno de Pedro Sánchez, y hay que decirlo allá donde vamos, se ha subido el salario mínimo interprofesional un 54%, se han subido las pensiones, se han aumentado las becas de educación, la tasa de paro en España ha bajado de un 22,9% a un 10,61%, y podría seguir enumerando avances, pero no quiero aburriros con datos. Son solo un dato más, que posiblemente conozcáis. El otro día nos avanzaba la ministra de Igualdad, Gemma Redondo, que en septiembre presentará un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución. Supongo que María José Guerra os hablaría de los vínculos de explotación, de cómo los cuerpos de las mujeres, especialmente de las mujeres más vulnerables, y siguen siendo mercancía en muchas partes del mundo, y no tan lejos. Porque existen nuevas formas de esclavitud en el siglo XXI, y nosotras y nosotros no podemos mirar para otro lado. Así que debemos aplaudir la valentía de nuestro gobierno en su trabajo por la abolición de la prostitución. Y no voy a extenderme más, solo deciros que estoy muy orgullosa de estar hoy aquí con todas vosotras y todos vosotros. Que no dejéis de tener ideas, que no dejéis de comprometeros con militancia, con organización y con política. Porque sí, compañeras, compañeros, la política sirve. Y el Partido Socialista ha sido, es y será el gran motor de avances feministas en este país. Hoy, más que nunca, en un contexto donde los discursos de odio crecen, donde se cuestionan los derechos que creíamos ya consolidados, es fundamental que sigamos formando, organizando y empoderando a las juventudes socialistas. Porque sois vosotras, porque sois vosotros quienes vais a continuar esta historia, quienes vais a escribir el próximo capítulo del feminismo socialista, quienes vais a garantizar que lo conseguido no se pierda y que lo pendiente se conquiste. Y lo haréis, estoy segura, con la misma determinación que lo hizo Carmen de Burgos, a quien rendimos homenaje en estas jornadas de formación. Una mujer valiente, feminista, republicana, que nunca dejó de luchar por un país más justo, que escribió, que denunció, que educó y que soñó. Gracias por estos días, por vuestras reflexiones, por vuestras preguntas, por vuestras ganas, por no conformaros nunca. Sigamos caminando juntas y juntos, porque como decía Carmen de Burgos, y ya finalizo con su frase, las ideas no se matan, y cuando una idea se ha sembrado en el corazón del pueblo, germina, tarde o temprano. Muchas gracias. Bueno, beti izan dudan bezala, alderdikideekin, horrelako jardunaldi bat partekatzea ezinbestekoa da.
formakuntza, feminismo eta formakuntza, eta batzuk ja edalde bat daukagu, eta beretan, zor diogu, gure historia eta gure iraganari ez edukitzea horrelako formakuntza bat. Eta zoritzak segurazki akatsak ere, nez eta voluntari bizitzan akatsak ere izan ditugu, eta bat ikasi larria. Ugitasun osoz, esan, segurazki, historia zer ez dugula, beretako formakuntza bat izan eta hori, segurazki gure eguneroko ekimenetan ere badun eragina. Lleváis 3 días, como decía, tenéis 4 días y una noche. Y como tenéis muy buena cara, pues yo no voy a extender mucho porque os reconozco que tengo cierto pudor, porque visto cómo han ido las jornadas, que alguna referencia tengo, no pude estar en jueves y viernes, pero tengo unas referencias magníficas. Y habiendo escuchado a Patricia y a Ana, también, pero me vas a reconocer que después de escucharles a ellas, la verdad es que yo estoy de algunas notas a algunas cosas, aún no las he corregido, voy a empezar por ahí. Creo que además lo voy a decir así, lo voy a decir en primera persona, tengo compromiso con el feminismo y llevo adelante las políticas feministas en la acción política de la que soy responsable. Y me ha parecido absolutamente oportuno que lo hayas hecho y bueno, pues porque seguramente también me ha permitido corregir algo de este discurso. El feminismo para los socialistas, ¿no? ¿Qué supone? Pues supone una lucha por la igualdad. Es la convicción profunda de que una sociedad verdaderamente justa solo puede construirse erradicando toda forma de discriminación. Y esta es una discriminación que está afectando y afecta, esperemos que se vaya corrigiendo, a más de la mitad de la humanidad, lo cual significa que por ahí tenemos que empezar y tenemos que empezar o seguir luchando para que eso se erradique, ¿no? Principios del Partido Socialista. Igualdad de oportunidades, no solamente igualdad formal, igualdad real. Hemos hecho muchos cambios legales, te voy a dar una pequeña referencia, no me voy a extender mucho porque Ana lo ha explicado también y seguramente habéis tenido debates estos días que habéis profundizado en cada una de ellas, pero verdaderamente me parecía importante, ¿no? De lo formal a lo real suele haber un trecho y ese trecho significa que tenemos que impulsar el feminismo del Partido Socialista para que se convierta verdaderamente en ese motor de cambio. Reconocer que las mujeres tenéis barreras estructurales, pues hay que mejorar, ¿no? Barreras estructurales que se han tenido que han limitado no solamente el desarrollo pleno, pero es que afecta a día, ¿no? Barreras en el ámbito laboral, brecha salarial, techo de cristal, que impide que las mujeres alcancen ese liderazgo en todos los puestos, no solamente la política, que la política formalmente hemos ido corrigiendo, ¿no? Lo decía, lo habéis dicho aquí muchas veces, ¿no? Una cosa es que formalmente se lleguen a los puestos de dirección y otra cosa es ejercer el poder, ¿no? Eso también uno lo va aprendiendo, y la verdad es que escucharos es muy importante. El cuidado, el liderazgo, la violencia machista, que es lo más sacable de esta sociedad, ¿no? Y que ahí tenemos una lacra intolerante que, bueno, por mucho que cambiemos las leyes, es un ejercicio diario de responsabilidad, ¿no? Tú lo has citado, yo lo he citado también, y no me resisto a no repetirlo. Más de la mitad de las mujeres han sufrido violencia machista en Euskadi. No estamos hablando del tercer mundo o de un mundo muy alejado, estamos hablando de un entorno muy cercano a nosotros. Seguro que todos conocemos casos. Lo cual es muy triste. Benetan, emakumeek garapen osoa mugatzen duten egiturezko oztopo gehiago egin behar diete. Eta hori onartu egin behar dugu. Lanen eremuak adibidez, soldatarrakalak estantzeko sabaia, ordaindu gabeko zainketak eta tamalez, bat dudan bezala, indarkeria matxista. Hori dira, oraindik ere daukagu realitatea. No nos podemos conformar únicamente con las denuncias. Tenemos que ejercer, desde el Partido Socialista lo estamos haciendo, políticas públicas concretas que desmantelen todo esto, ¿no? Y lo habéis citado, yo solamente lo habéis profundizado en el análisis, yo solamente les voy a citar algunas. Hemos profundizado desde el ejercicio del poder del Partido Socialista el pacto de Estado contra la violencia de género, que se ha reprobado, que el PP lo está dejando morir, se ha recuperado derechos y se está gobernando en paridad de todos los gobiernos de los estados socialistas, en todos. Tú has citado a José Rodríguez Zapatero, evidentemente fue el gran impulsor de la paridad de los gobiernos y en estos momentos en muchos gobiernos hay mayoría de mujeres. En la parte socialista de la Diputación, por ejemplo, las mujeres son mayoría, no solamente a nivel de diputado,
solamente a nivel de directores, sino también a nivel de asesores. De las 30 personas que componemos el equipo económico de la Diputación, la mayoría son mujeres. Y no es postureo. No voy a profundizar en ese análisis, pero bueno, que lo sepamos. Evidentemente, el gobierno de España y de los gobiernos en los que formamos parte. Se ha citado el incremento de las pensiones, la pensión de individualidad, el salario mínimo profesional, están posibilitando la reducción de la brecha salarial, la conciliación de la vida laboral y familiar, muy importante, la garantía de los derechos reproductivos. Tampoco voy a profundizar en este tema, pero bueno, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo se tenga que reivindicar, pues parece un poco, ¿no? El derecho de otro sitio. La lucha contra la violencia sexual y violencia machista, ya lo hemos comentado, que sin lugar a dudas es la expresión más brutal de la desigualdad. Y es sí es sí y no es no. Eso lo tenemos que reivindicar permanentemente y en eso lo tenemos que evidentemente ejercer todos los días. La abolición de la Constitución, que será una realidad seguramente este otoño, salvo que, esto hay que decirlo alto y claro, ya saben la postura de la derecha y la ultraderecha, pero aquí sí que hay que pedir el apoyo, ¿no?, de todos los partidos para esa abolición. Ya veremos cómo se retrata cada uno de esto. Por eso es muy importante que diferenciemos claramente cuando gobierna, en este caso el Partido Socialista, a que los gobiernos de derecha o de ultraderecha meten todas estas cosas en el cajón y no se avanza absolutamente nada. Y cuando hay actitudes dentro del partido, esto también quiero hablar, para que hablemos con claridad, cuando hay actitudes dentro del partido que cruzan líneas rojas, como os ha citado anteriormente, pues el Partido Socialista actúa con contundencia, sin matices, en el minuto 1. Y eso también lo tenemos que reivindicar. Hemos reforzado, como sabéis, el último Comité Federal, el Código Ético y de Conducta. Y en ese caso, evidentemente, lo que tenemos que decir claramente es que no nos vamos a callar. Caiga quien caiga y sea responsable y que tenga que ser responsable. Los primeros responsables somos los dirigentes políticos, pero evidentemente en este caso también hay que pedir a la militancia que cuando conozcáis un solo caso, el Partido Socialista tiene unos canales de comunicación y denuncia anónima donde se garantiza la seguridad de las mujeres, y que ejerzáis ese derecho. No vamos a proteger nunca al que no se merece estar protegido, en este caso al que ejerce violencia, acoso o cualquier manifestación machista, evidentemente será apartado del Partido Socialista, no solamente de los cargos de responsabilidad, sino también de la militancia. Para nosotras y nosotros el feminismo es una sociedad que se lucha por una sociedad igualitaria, una sociedad mejor para todos y todas, aquí me incluye también, hay que incluir a los hombres. Es la toma de conciencia que estamos construyendo una sociedad mucho más justa y más libre para hombres y mujeres. Ese tiene que ser el enunciado de lo que tiene que ser el feminismo para los socialistas. Beti esaten dugu, feminismoa kondizio auzia da. Gizarte berdinago eta hobea den gizarte bat. Gizon eta emakumezko gizarte justuago eta askeago bat eraikitzen ari garela uste dut. Compromiso con el feminismo es irrenunciable para el Partido Socialista, está dentro de nuestro ADN y esto evidentemente forma parte de la igualdad, la justicia social y la dignidad. Se ha dicho también anteriormente, la dignidad. Y en eso tenemos que ser muy reivindicativos. Lo hemos dicho muchas veces también, el Partido Socialista es una herramienta de transformación social. Es la garantía de que sigamos avanzando desde hace 146 años, desde nuestra fundación. Y somos más necesarios que nunca, ahora que está cayendo a nivel internacional. Los socialistas y las socialistas somos gente de bien y nos tenemos que reivindicar. Defendemos la igualdad con hechos y no somos feministas de postureo, como decía anteriormente. Somos feministas, sois feministas, de lucha, de compromiso y de coherencia. Aquí voy a hablar del Partido Socialista, por tanto, va a ser Y esta, como decía antes, es la gran diferencia con PP, Vox y algunos más. No nos despistemos. PP, Vox y algunos más.
Y aquí, y hoy, quiero poner el foco en un fenómeno que nos preocupa, que se ha dicho de pasada, no sé si habéis profundizado, bueno, me vais a perdonar, pero creo que es importante que hablemos del machismo que se disfraza de la libertad de expresión. Hoy mismo me ha saltado bueno, en TikTok me ha saltado un sketch, y la verdad es que me ha dejado impactado. Y se vende como algo muy gracioso, como algo muy... Entonces, como tú bien decías antes, pues el papel es una cuestión de niños, un papel del hombre y de la mujer está perfectamente definida desde que nacemos. Y eso se ve como gracioso, como tal. No voy a entrar en detalle, pero sí lo que quiero decir es que ese discurso negacionista está calando en redes, en aulas, en medios y en la plaza pública. Como he dicho antes, el 51% de los hombres considera que se ha llegado muy lejos en la igualdad. Eso es un verdadero drama. Y además, muchos jóvenes de extrema derecha lo disfrazan como rebeldía. Que tenemos que dejar bien claro que no es negar ningún tipo de derecho, evidentemente, que no es despreciar a las víctimas, por supuesto, que rebeldía es defender la igualdad, que rebeldía es ser feminista en tiempos de retroceso. Aquí y a nivel mundial, como estamos viendo, desde el trampismo hasta la ultraderecha, etcétera, etcétera, en tantos y tantos ámbitos. Y por eso vosotras y vosotros sois la esperanza, aquí hablo de las juventudes socialistas. Cada compromiso que adquirís, cada iniciativa que lanzáis, estéis construyendo un mundo mucho más justo. Y eso tenéis que ser conscientes. No es pasaros una responsabilidad, sino pasaros parte de ese liderazgo que dentro de poco tiene que ser muchísimo mayor. No os calléis nunca cuando alguien banaliza la violencia machista. Nunca os calléis. Y lanza discursos de odio. Sois la voz que va a cambiar y puede transformar esta realidad. Y ya termino. Este partido, los socialistas, y especialmente las juventudes socialistas, somos una herramienta de transformación. Siempre lo hemos sido y lo tenemos que ser. Del ámbito de la igualdad, evidentemente, el que más. Vosotras y vosotros sois quienes vais a hacer que este partido, estas juventudes, sean mucho más fuertes. Sois más necesarios que nunca, sois más imprescindibles que nunca y, por supuesto, gracias a vuestra energía. Es que hay que